investigación, teoría y todo lo demás. Y también veremos un poco de cuáles son los métodos para adquirir conocimiento. Voy a tratar de que sea de la manera más simple del mundo, ¿no? ¿Me dan un segundo? Profe, una pregunta. ¿Las Dime. clases anteriores ya están subidas en YouTube? No lo sé porque este semestre estoy súper vago, pero voy a revisar porque voy a ver si las monto hoy. Es que por eso le pregunto, porque no las he visto. Yo estaba revisando y no las he visto. Posiblemente no están, pero no te preocupes, me voy a encargar a las 10 de la noche, cuando tenga mi reunión con un estudiante de tercero y mi reunión con los de octavo, de cuarto, perdón, y con los de octavo, y cuando le envío los cosas a Jorge y cuando hago un montón de cosas, voy a montarlas. Tú no te preocupes, eso va. ¿Sí? Una pregunta, y eso sí me gustaría saberlo. El link del canal no está todavía tampoco en el grupo, ¿verdad? Eso no lo puse yo. No, Ahí profe. sí ahí sí te agradecería que lo pusieras, señor Alberto. O yo lo pongo, tú no te preocupes para poner directamente el de la lista de reproducción. Yo me Vale, encargo de vale. poner. En realidad yo lo Bien, vi en la cajita esa de descripción del grupo. ¿sí? Déjame mirar a ver, esto se llama epistemología. Mis canciones son de la... Sí está Alberto, Buenas mentiroso. noches. Buenas noches. Sí está, y de hecho ya está la clase 2, o sea que solamente me falta la 3. La clase 1 no, porque la clase 1 creo que fue mi madera de gallo. Si no estoy mal. Igual voy a revisarlo, pero ya está la clase 2. Bueno, gracias Linda por la aclaración y por no hacerme quedar tan irresponsable como pretendía hacerme quedar Alberto. Bueno, la clase pasada nosotros, bueno, la clase pasada no. Dios. Siento que estoy como un poco acelerado hoy. No debo tomar tanto café. Nosotros hasta ahora llevamos 3 clases y en la primera clase arrancamos de una Ya manera están grabando. Disculpe, sí, ya. muy somera, hablando de algunos conceptos, y en la clase de hoy, pues lo ideal no es revivir estos conceptos, pero sí que tengan pendiente que estos conceptos hay que tenerlos claros, porque palabras más, palabras menos, en eso se va a basar el, el parcial, ¿no? Porque es lo que hemos visto y quizá un poquito lo de hoy, quizá un poquito no, lo de hoy también. Entonces ya nosotros hemos visto que es epistemología, que es nosología, que es conocimiento, que han sido, conocimiento fue como una definición de Wikipedia, como todos saben, que es conocimiento científico, cuáles son los componentes del conocimiento según la epistemología, y estamos un poco en esto, que lo hemos visto de una manera ahí más o menos. Entonces vamos a verlo un poco y terminamos la clase hablando de las dimensiones del conocimiento científico, ¿no? Eso vamos a hacerlo. Entonces tenemos 2 presentaciones. La que ya llevamos un rato, que tenemos que terminar, y esta nueva, que veremos posteriormente. Entonces, la misma presentación que llevamos, que si quieren se las comparto, ustedes me avisan, en la que hablamos de, bueno, de qué era epistemología y de que pues, la epistemología se dedicaba al estudio del conocimiento científico y que era diferente de la nociología. ¿Quién me recuerda por qué era diferente de la nociología? Porque en la nociología estudia cosas en general, pero la epistemología es científica, o sea, es más conocimiento científico. Exacto, la epistemología estudia conocimiento científico, mientras que la nociología es como el conocimiento en general. ¿Se está cortando o es solo Yuleisi? Ya vi que es solo Yuleisi. Es solo yo le hice. Bien. Y decíamos que en la epistemología, Poquito. pues se encarga de validar todo lo que se hace en una ciencia o en una investigación. Habíamos dicho de forma somera, porque eso hay que honrarlo, que la comunicación es una disciplina nueva, disciplina o ciencia, se trata de ver como una ciencia, aún no se ha logrado ver como una ciencia, pero se está tratando, que es una disciplina nueva y que por eso sus trabajos son sometidos a la epistemología. Porque como todo lo nuevo, de alguna manera debe ser probado a ver si el tipo de investigaciones que se hacen desde la comunicación son
apropiados, correcto, ¿no? Eso también lo mencioné, que a diferencia de otras disciplinas, como otras ciencias, como la física o la biología, que ya llevan años y llevan unos métodos de investigación así bien ya diseñados, en las ciencias de la comunicación eso es un poco más difuso, porque son bastante nuevas. De hecho, la aguja hipodérmica y todo eso tiene apenas 100 años, pero los comunicadores apenas tendrán como unos 50, ¿recuerdan? Por eso es que vemos epistemología de la comunicación, para poder saber si esto que nosotros estudiamos se puede entender como ciencia o por lo menos como una disciplina, ¿sí? Que eso es lo que justifica la materia, eso lo vimos. Fíjense que es un dato interesante y lo voy a mencionar solo por mencionarlo. En la universidad se hacen trabajos de grado y aún los trabajos de grado de varios muchachos son diversos. Por ejemplo, han habido trabajos de grado, y voy a mencionar, sin que ustedes se preocupen por saber de qué estoy hablando, pero para que vean que hay varias ramas. Han habido de análisis del discurso, de percepciones, han habido algunos que analizan ya la parte semiótica del color, hay algunos que han tenido un poquito en cuenta la psicología. O sea, hay toda una diversidad, porque justamente la disciplina es nueva y se puede abordar desde muchos campos, ¿sí? Decíamos que estudiar epistemología o hacer epistemología no es un señor experto que sabe de la rama y es el único que puede hablar sobre el tema. No, 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 no. Decíamos que todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Cuando alguien lee sus objetivos o les lee el trabajo científico que están haciendo, está haciendo un poquito de epistemología y que va a mirar, por ejemplo, si los objetivos que usted se planteó se pueden lograr, si la metodología es viable, cuando tenga los resultados, esos resultados realmente corresponden, si la hipótesis que usted plantea va coherente con lo que usted está diciendo. De pronto usted leyó un montón de artículos que dicen, no quiero sonar a religioso, pero imagínense que ustedes leen un montón de artículos que dicen que el mundo así como va, se va a acabar en el año 2100. Y ustedes hacen una investigación y su hipótesis es, aunque las investigaciones digan que el mundo se va a acabar, yo confío en Dios y con el favor de Dios vamos a salir adelante. Yo entiendo tu fe, ojalá y tengas razón, pero eso no está bien, porque tú te estás cogiendo las investigaciones y te las estás pasando por la faja porque te dio la gana. Tú puedes hacer tu investigación científica y si quieres escribe un artículo de opinión en el que tú digas que tú no crees en eso, tú eres libre, pero no vengas a decirme una hipótesis que no tiene mayor peso. ¿Sí está claro? Sí. Las hipótesis se basan en lo que uno ha leído y en lo que uno ha visto, no en lo que uno quiere creer. Esto no es, y vuelvo, aunque Ashley diga que estoy perturbado con el cacho, esto no es la esposa o el esposo que tiene las pruebas ahí y dice, no le estaba besando, seguro le estaba dando respiración boca a boca. Loco, el tipo estaba de pie, o la tipa estaba de pie. No, No puede ser. No puede ser que. No puede ser que. Bien. Nada, profe, gracias. Ok. Lo siento. La teoría que usted está utilizando se supone que tiene que ser apropiada para lo que usted está analizando. Todo esto lo vimos, ¿sí? Entonces, y también hablamos de que para poder hacer epistemología y poder evaluar si algo es científico, hay que también saber qué no es científico. Y que un epistemólogo o una persona que esté haciendo epistemología puede darse cuenta si lo que usted está diciendo está basado en la ciencia o si no. Por ejemplo, en ese caso de ojalá y Dios quiera o yo confío en que no se va a acabar el mundo porque yo tengo fe en Dios, esa persona automáticamente iba a decir, esta no es una hipótesis científica, esta es una hipótesis metafísica o a priori, o como quieran llamarla, eso vamos a ver un momento después qué es, pero esto es eso, esto no es científico, tiene que poder identificar, ¿no? Como cuando uno identifica cosas, como cuando ustedes son cartageneros la mayoría, y ustedes identifican a alguien y dicen, es cartagenero, pero luego viene otra persona y habla, y dicen, este man no es cartagenero. O de pronto dicen, así es cartagenero, pero tuvo que haber vivido en otra parte porque, ¿sí? Es lo mismo. Yo puedo decirle, ustedes tienen que ser expertos en el dialecto cartagenero, pero en el fondo también son expertos en otros dialectos, en poder saber qué no es cartagenero. Lo mismo pasa acá.
Hay que ser expertos en cómo es el conocimiento científico, pero uno también tiene que tener las pilas puestas para identificar qué no es científico. No es que hay que saber todo, ¿no? No es como que alguien diga algo y uno va a decir enseguida, este conocimiento no es científico, este es a priori, este es de tenacidad. No, no, pero por lo menos que uno sepa, no es científico. Igual con los acentos. Uno escucha un acento y dice, este es paisa, este es bogotano, este no sé de dónde es, pero sé que no es cartagenero. ¿Sí? Algo así. ¿Dudas? Espero que ninguna, ¿cierto? Bueno, continúo. Ya hablamos también del conocimiento y decíamos que el conocimiento es una cosa compleja porque el cerebro es complejo. Eso está, pues de hecho, en el resumen que hicieron para la clase pasada, que fue la primera nota. ¿Para la clase pasada? Sí, verdad. Esa fue la primera nota y hablaron de que el cerebro era complejo con base en la lectura que hicieron, pero yo traje una definición, un poco de Wikipedia, que no está mal, donde decimos que el conocimiento es básicamente todo lo que tenemos, que pueden ser hechos que hemos visto, adquirido o escuchado, que las cosas que hemos leído de pronto académicamente, como esta clase tan aburrida, y además las cosas que podemos saber simplemente con por qué, cómo, cuándo, dónde, los datos del momento, ¿no? Llega alguien ahora y dice, mataron a Sutano. Y viene por allá Linda que escucha el comentario y dice, pero ¿cómo? Si él estaba ahorita aquí, ese cómo o por qué. Esas preguntas, la respuesta a esas preguntas también es conocimiento. Conocimiento es todo lo que guardamos aquí. Si alguien se sabe la canción de Betty la Fea, pues eso es un conocimiento. Si alguien se sabe de memoria 100 años de soledad de García Márquez, eso es conocimiento. Si alguien toca la sonata a la luz de la luna de Beethoven, eso es conocimiento. Si alguien sabe la talla de su calzado, eso es conocimiento. ¿Sí? Conocimiento es todo. Puede estar basado en hechos, en cosas que uno ha leído intelectualmente o en cosas que simplemente aparecen ante la realidad. ¿Sí? Y también hablamos de que era el conocimiento para la epistemología y decíamos que era un proceso mental en el que tiene lugar la generación o concepción o nacimiento de ideas, obviamente científicas, ¿no? Cada que nos surge una idea, que se nos ocurre una idea, esa idea, si es científica o tiene unas bases científicas, será conocimiento para la epistemología, ¿sí? Cuando uno la reflexiona, la analiza. Eso puede ser conocimiento para la epistemología, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ese conocimiento se compone de 4 cosas. Primero, no solamente conocer o saber, sino entender por qué pasó, experimentar para saber por qué puede pasar eso y establecer un resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir que los jóvenes en Cartagena se dejan influenciar por Instagram, primero tengo que pensar cuáles son las razones por las que eso puede pasar. Luego tengo que hacer actividades como cuestionarios, observar, para poder darme cuenta de cómo pasa. Y al final tengo que ofrecer unas conclusiones. Hice una investigación, ¿sí? Y tengo que hablar en el lenguaje apropiado para poder hacer ese conocimiento. No decir, los pelados sí se dejan influenciar. No, los sujetos de la investigación sí son influenciables, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Todo esto es un breve y rápido resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, no hay duda. Bien. Yo estoy haciendo este resumen en parte porque tengo como un cargo de conciencia, porque cada que pienso en esta clase siento que no se ha entendido nada, no sé por qué, pero también porque quiero que no tengan dudas o para lo que vayamos a hacer de parcial, ¿no? Eso se van a enterar por proyecto E, no vamos a discutirlo. Bien. También hablamos de qué era la ciencia. Y bueno, esta definición es un poco difícil, como casi todas las de la clase. Por lo menos durante el primer corte, todas las definiciones son difíciles, en el sentido de que son discutibles. Pero la ciencia es un cuerpo organizado o sistemado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. Es decir, la ciencia
es un conocimiento obtenido a través de la experimentación y el análisis, cuyo resultado es organizado y sistemático. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? De obtenido a través de la experimentación. No quiero decir experimentos, quiero decir que hay pruebas. Por ejemplo, si Abril quiere analizar el comportamiento de los jóvenes cuando ven imágenes violentas en el periódico, ella puede puede pararse, qué sé yo, en un colegio, ella se va para un colegio, reparte periódicos y se sienta a mirar a ver cómo los pelados reaccionan cuando ven el periódico. De pronto uno, ¡ey, mira, la cabeza le salió volando! ¡Ey, mira, la sangre! ¡Ey! ¿Sí? Eso no es un experimento. Un experimento sería que ella, qué sé yo, lo sometiera a pruebas y todo lo demás. Ella solo les dio el periódico. Pero eso es una experimentación porque está basado en la realidad. Ahora, de pronto, ¿qué les digo? Linda quiere hacer un experimento sobre cómo compra la gente en las tiendas. Un experimento, no, una investigación. Ella quiere saber cómo la gente va y compra, ¿no? ¿Qué actitudes tiene? Si se tratan con el tendero así de, hey, ¿qué hubo, mi vale? ¿Qué? ¿Me da, no sé, una libra de papa? O si es como, bueno, me hace el favor y me da una libra de papa. Ella quiere analizar eso, de pronto, cómo es eso en su barrio, ¿no? Y ella se va para la tienda a observar. Ella no va a hacer nada. Ella se va a parar con su libretica a anotar todo lo que va pasando. A diferencia de Abril. Abril repartió periódicos. Linda no. Bueno, eso que ella está haciendo es experimentación. No es un experimento, pero es experimentación porque está viviendo la realidad. Llamamos experimentación a eso, a vivir la realidad. Uy, experimenté un susto, qué sé yo, experimenté, no sé, un susto, experimenté una alegría, qué sé yo, me avisaron que mi hermana está embarazada y yo quería un sobrino, experimenté una alegría, o sea, lo que yo estoy viviendo, eso es experimentar. No quiero que lo confundan con hacer un experimento, porque a veces hacemos investigación y no hacemos experimentos, ¿no? Muchas investigaciones de biología que se basan en observar animales no hacen experimentos, solo observan. Pero hay experimentación porque el que está haciendo el estudio está mirando, ¿sí? Entonces la ciencia es eso, es un conocimiento que no lo tenemos así al garete, porque alguien llegó y nos lo dijo en la puerta. No, lo obtenemos porque nosotros mismos vamos y lo experimentamos. Analizamos qué pasó y nuestras conclusiones, insisto, no son al garete, no son, me gusta mucho esa palabra últimamente, no son así a la ligera, sino que nosotros las pensamos bien, las organizamos, reflexionamos, pensamos, las escribimos y son sistemáticas, organizadas e incluso repetitivas. Si uno observa unos animales, qué sé yo, unos pingüinos en un lugar, uno esperaría que esos pingüinos se comportaran así en todas partes. Si uno analiza el comportamiento de los estudiantes de tercero, uno esperaría que todos los estudiantes de tercero, por lo menos de la unidad de comunicación, se porten igual. Yo, por ejemplo, esta es la tercera vez que doy esta clase y yo siempre espero que los estudiantes se porten igual. A veces sí, a veces no, habrán cosas diferentes, pero uno espera que sea repetitivo la investigación que uno ha hecho, que el resultado que uno llegó se repita, ¿no? Si Linda hace su investigación en la tienda de la esquina y ella luego alguien le dice, luego viene Melanie y le dice, Linda, me gustó tu investigación, ¿por qué no nos unimos y hacemos una en la tienda de la esquina de mi casa? Lo más normal es que Linda espere que los resultados de la tienda de Melanie sean similares a los de ella, ¿no? Porque uno espera que lo que uno concluyó se repita, sea siempre igual, como los planetas girando alrededor del Sol. Todos giran de la misma manera. El que descubrió la rotación de Marte, no sé quién sería, esperaría que de la misma manera girara Júpiter, Neptuno, Saturno y todos. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Cuando uno hace ciencia, uno espera que lo que uno concluye sobre una cosa
se repita en las cosas que sean similares. ¿Sí? Por eso digo, si yo hago una investigación de cómo doy la clase, yo esperaría que lo que me resultó el semestre pasado me resulte también ahora. Como ustedes son personas y yo también, pues habrá que hacer cambios. De pronto, el semestre pasado tenía más energía, se me entendía más, o de pronto a ustedes les gusta mucho la ciencia y entonces dan mucho más, o por el contrario, odian toda esta vaina y se cansan. Pero uno espera que los resultados de la ciencia sean repetitivos. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, profe. Ninguna. Estoy tratando de ser como muy, muy pausado, así, muy para que se entienda, para que se traguen y no se atraganten. Fíjense que esta materia es hermana de la materia de mañana, y si no fuera porque aquí hay estudiantes que no están mañana, ya hasta diría que deberíamos hacer un parcial conjunto, ¿no? Un solo parcial por las dos materias. Lástima que eso no se pueda porque hay estudiantes que me imagino están allá que no están acá. Porque creo que sería interesante unirlas, los dos temas, para mirarlas. Pero bueno, en otra vida, en una realidad alterna. Uy. Regálenme un segundo, es una llamada de la universidad justamente. Sí me lo pueden regalar, no deberían, díganme que no. Sí. No. Con confianza. Bueno, contesté y se cayó la llamada, no fue mi culpa. Continúo, ya comenzó a sonar otra vez. Oh. Volví, I'll be back, como diría Terminator. Bueno, era una llamada de la universidad, era una llamada de Lucy, entonces pues esas llamadas las contesto, ¿no? Así que me disculpan por eso. Bien, dicho todo eso, hay que tener en cuenta algo, y algo que no está dicho en las diapositivas, que les voy a compartir, porque quiero ser buena gente, pero hay algo muy importante. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Una ciencia no va a estudiarlo todo. Una ciencia tiene un objeto de estudio en particular, ¿sí? Por ejemplo, la lingüística estudia la lengua y su estructura. Esa es una definición simplista. Estudia un poquito más que eso, pero vamos a ponerlo así. La antropología estudia al hombre y su contexto cultural, ¿sí? La sociología, si no estoy mal, estudia al hombre en sociedad, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente uno no puede hacerlo todo. Si yo soy lingüista, yo no puedo salir con el cuento de que yo ahora quiero estudiar cómo se comportan los niños dentro del aula de clase. ¿Eso tiene que ver con el estudio del lenguaje? Pues si yo logro justificar que sí, sí, pero así como suena, no, ¿verdad? No parece que eso, cómo se comportan los estudiantes de segundo en clase, de tercero, perdón. Eso no parece de lengua, eso parece más de pedagogía. Es más o menos, digamos que la ciencia que estudia la educación, por decirlo de alguna manera, la educación académica. ¿Sí? Yo no puedo decir algo como que yo soy sociólogo y quiero mirar cómo interactúan las vacas con el hombre. ¿Vacas con el hombre? Sí, porque es que en mi investigación van a aparecer personas, por eso es sociología. Sí, pero tú estás analizando vacas, eso no parece sociología, eso parece más biología, ¿sí? Entonces, toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio. ¿Qué es lo que va a analizar? Y va a analizar todo sobre eso el objeto de estudio, ¿no? O sea, porque de pronto cualquiera diría es un conocimiento obtenido a través de experimentación,
Pero no es un conocimiento solo de una cosita, es todo el conocimiento sobre ese objeto de estudio que le interesa. ¿Sí? Es sobre todo el objeto de estudio. ¿Quién me dice cuál es el objeto de estudio de la arqueología? Búsquenlo en Google, tienen 1 minuto. Yo no sé, quiero saberlo. Profe, la arqueología no es los que estudian los fósiles, la tierra, todo Exacto, eso. exacto, muy bien. Pero concretamente, ¿qué dice? No, es que yo no lo Estudia. busqué, yo lo estoy diciendo. Lo sé, pero quiero que me lo digan concretamente. Profesor, yo lo busqué y dice, Es ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos. Es lo que dice. bueno, antiguas a través de los monumentos. Es un poco más que eso, por lo que nos estaba diciendo Abril, pero podemos entender monumentos. Lo que pasa es que la arqueología, también hay una arqueología natural, que es la que está un poco dedicada a los dinosaurios, pero claro, es cuando desenterramos construcciones, eso también lo hacen los arqueólogos. Los arqueólogos pueden hacer como cosas naturales, como desenterrar dinosaurios, pero desenterrar también construcciones, ¿no? Aquí no hablan de desenterrar, pero nosotros sí lo sabemos, ¿no? ¿Quién me dice, por ejemplo, qué es la física? ¿Qué estudia la física? Hola. Ciencia Que estudia la... Dale, habla. No, ya. Dale, termínala. Ay. Bueno, ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía. Muy bien, ese sí me gusta. Ese sí me lo sabía bastante bien. Claro, eso obviamente uno dice, Andy, ¿qué es materia y qué es energía? Pero bueno, eso se lo dejamos a los físicos. Pues no vamos a realizar un trabajo, por ejemplo, de cómo era la vida de los dinosaurios desde la biología. Quizá difícil. Le toca más a la arqueología. No vamos a realizar un trabajo sobre, que digamos, sobre los animales a partir de la física. Difícil. Entonces, cada una tiene un objeto. En la comunicación, un spoiler, el objeto de estudio son los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Y otras cositas más, pero eso lo veremos posteriormente. Pero esta palabrita es la clave, masivos. Por eso si alguien me dice en esta materia, o en metodología, o en proyecto de grado, profesor, yo quiero analizar cómo hablan las personas que viven en el barrio, las personas que viven en Basurto. Eso es un buen trabajo lingüístico, pero no sería de comunicación porque eso no son medios masivos de comunicación, ¿no? Eso para tenerlo un poquito en cuenta. Obviamente cada una de estas definiciones está bien breve, como nos dimos cuenta cuando Linda, creo que fue quien nos definió arqueología, es una definición más amplia, pero aquí quisimos como tomar unos puntitos muy esenciales, ¿no? Entonces, ¿tenemos claro más o menos qué es ciencia? Es un cuerpo organizado. Profe, creo que se le fue el Hasta aquí internet. creo que está bien. Acá podemos ignorarlo por el momento. Aló. Aló. ¿Oye? Sí, sí, Hola. no, profe, no se le escucha absolutamente nada, esa vaina se le entrecortó. ¿No me oyen? Deme un segundo y reviso para ver si pasó algo. El celular también me quiere. ¿Ahora cómo me están escuchando? Hasta el momento todo chévere. Sigue hablando, a ver. Bien, profe. Ok. Sí, es que parece que quité la zona Wi-Fi y lo que hizo fue que pasó al internet de la casa. Pero Espérate. Ahora sí, quedó por ciencia. ¿Me escuchan? Sí. Ay, Esteban, tú. Gracias, profe. Lo que tenía problemas con el micrófono. No pude participar. Dale. Ok, Esteban, no te preocupes. No te preocupes. Vas a tener todavía un semestre para... Se corta, Profe, se le entrecorta Bien. Otra vez ¿Qué les iba diciendo? Bueno, estaba aquí. y se traba la imagen.
Aló, ¿dónde está? Hable a ver si se le escucha, profe. Se trabó. Ah, bueno, ahora Hola, se hola, hola, Se hola, fue hola, hola, porque hola, no hola. lo veo. Ah, ya Hola, hola, llegó. hola, 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 hola. Bien, ¿sí me escuchan, verdad? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ok, es que como que quité el wifi del celular y porque estoy en el celular porque pues el internet está como molestando aquí en casa. Bien, entonces volvemos a mirar la definición, es la misma que yo les he dado, solo que es un cuerpo organizado o sistematizado. La ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimiento, es decir, que se ha estudiado, que se ha razonado y que hace uso de leyes o principios generales, eso lo ignoramos por el momento, y es un conocimiento acerca del mundo que hemos reflexionado y del que se puede alcanzar un acuerdo universal. ¿Qué quiere decir? Que es verdadero, ¿no? Que todos vamos a estar de acuerdo con eso, o por lo menos todos los que conocemos de la ciencia. O sea, nadie va a decir que si esta batería se me cae porque había un enano abajo chupándola y la jaló con el viento, ¿no? Todo el que sepa de ciencia va a decir que eso es gravedad. Y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. Es decir, cuando hacemos ciencia, cuando queremos saber algo, creemos algo, tenemos la sospecha de algo y realizamos una investigación. Eso es lo que es ciencia. Es un conocimiento sistemático que establecemos con base en unos métodos y unos principios, es organizado, y hacemos ciencia cuando tenemos dudas sobre algo, cuando algo nos interesa y queremos conocerlo. ¿Sí? Bien. Hay diferentes tipos de ciencia, eso ya lo habíamos visto y ya dijimos que lo íbamos a ver después. Hay formales, como la lógica y la matemática, y hay factuales, que son las que se basan en hechos, que son experimentales, como experimentación, que son las ciencias naturales, que son la física, la química, la biología y la psicología individual, biosociales, que tienen en cuenta aspectos naturales y sociales, como la antropología, la demografía, la psicología social y la bioeconomía. Quiero confesar que no sé qué es bioeconomía, no tengo idea, creo que debería dejar de tarea. Supongo que es un tipo de biología relacionada con la economía, no tengo idea. Y las sociales, que es donde estamos más nosotros, donde está la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia material, la historia de las ideas, que eso se resume en historia. Y también está la lingüística y la comunicación y bla, bla, bla. ¿Sí? Esto lo veremos más a profundidad posteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre esta y cómo es que estas se consideran las naturales, se consideran las duras, las reinas, las diosas, las Powerpuff, ¿sí? Mientras que estas acá son las hijas de menos madre, las que nadie quiere, y es donde pertenecemos nosotros, pero que han demostrado que sí pueden ser eficientes, ¿no? Estas, como son las mayores, las naturales, son las más viejitas, y son las más rígidas, son las que llaman muchos ciencias duras, o ciencias exactas, junto con la matemática y la lógica, mejor dicho, todo este sector. Son las duras, las reinas, las empoderadas, ¿no? Mientras que acá están las maluquitas, las que nadie quiere, las que no son serias, las que todo el mundo se las vacila. Eso no es tan cierto, pero mucha gente cree eso. Y mucha gente de acá, de este lado, nos tira a nosotros y dice que nosotros no hacemos ciencia. Sí hacemos ciencia, pero de otra manera diferente. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Seguimos con el concepto de teoría. ¿Qué es una teoría? ¿Quién me dice? A ver, así, sin leer. ¿Quién me dice que es una teoría? Según su cabeza, según lo que ha escuchado así la gente decir. ¿Cómo, No cómo, sé, Rey? como algo que se basa sobre una hipótesis, porque una teoría no necesariamente tiene que ser comprobada. Eso por ahí va bien, has dicho un par de cosas interesantes. Preguntaba Juan que qué es una teoría. Podría ser una idea. Una idea, muy Suposiciones, bien. suposiciones, Vamos a poner la palabra idea suposiciones. para luego refutarla. Lo siento, soy malo. Vamos a poner la palabra idea. ¿Quién más me dice algo? Una suposición también. Pues. Una suposición, muy bien, Juan. Porque, por ejemplo, cuando uno dice, supongamos que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Muy bien, O cuando uno suponiendo dice. que la situación tal. Muy bien ese Un comentario. conjunto de conceptos, profe.
¿Quién me está diciendo eso? Zamudio. Sí, son Un conjunto de conceptos. Ok, sí. De conceptos, Pues, ¿cómo así? una deducción. Una deducción. Escritos que señalan a hechos. Deja de Señalan hechos. estar buscando en Google, Alberto, me hace el No, favor. eso lo Eso saqué lo sabes desde que estaba en quinto primaria. de Claro, ¿cómo no? resumen que Ah, ok. Yo esperaba que me dijeran era no cosa que estaba ustedes pensaran. buscando en Google. Pero ok, Eso ok. fue del resumen que hice. ¿Sirve para explicar algo o algún fenómeno? No sé. Bueno, vamos a poner sirve para explicar algo. Eh, esta última está más o menos. Jesús, cuando tú me dijiste deducción, ¿qué querías decir? Deducción, o sea, porque cuando uno tiene una teoría, uno, pues yo hablo mucho con la palabra uno, disculpe, tiende a, el científico, pues tiene una serie de ideas, conceptos que, pues uniendo puntos, él en su cabeza, pues llega a la conclusión de, y propone una teoría, para mí, pues. ¿Y hay hechos ahí de por medio o simplemente ideas? Pues pueden haber hechos, porque uno puede hacer una teoría en base a hechos, que es, creo En que sí base se en. hace. Pueden haber hechos, ¿no? De pronto. Bien. Pues resulta que esta idea y esta idea, perdón, la palabra idea y esto más o menos, no son del todo la definición de teoría. Está más o menos dependiendo de cómo lo vemos. Nosotros en nuestro diario vivir, y es un poco parecida a una pregunta que me hizo Jesús hace, creo que la semana pasada, ¿no? Sobre lógica, que era la lógica, o sea, eso de lógicamente y tal. Eso pasa con la palabra teoría. Cuando nosotros utilizamos la palabra teoría en español y en muchas lenguas, la utilizamos como si fuera algo que uno supone, que uno cree que debería ser así, ¿no? Como en teoría, el examen es la próxima semana. O por ejemplo, yo tengo la teoría de que si yo como manzana, se me pone la piel rosada. Una cosa así. Como una cosa que uno se le pasa por la cabeza, como una idea. ¿Sí? Ese concepto funciona siempre que estemos hablando así, entre nosotros, así de panitas, así. Nos estamos tomando, qué sé yo, el vinito y hablamos de eso. Ya, la teoría, ¿no? Pero ustedes no le pueden decir a un científico algo así como, me gustó mucho tu teoría, las ideas esas inventadas que pusiste están chéveres. No, 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 no. Una cosa es lo que significa teoría para nosotros, el pueblo mundano, y otra lo que significa para los científicos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Decir, yo tengo la teoría de que la manzana me pone la piel rosada, o yo tengo la teoría de que nos espían por Meet, y que por eso se inventaron el coronavirus, para que poder espiar a todo el mundo por Meet, porque ahora Meet tiene una clave, seguro el coronavirus es un invento. Esas son definiciones de teoría, o esa es una teoría, pero en el sentido así coloquial, no en el sentido epistemológico. Epistemológicamente la palabra teoría significa otra cosa. Teoría, entendemos la teoría como el conjunto de constructos o conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir estos fenómenos. ¿What? Simple. Una teoría es un conjunto, vamos por partes. Una teoría es un conjunto de conceptos que se relacionan y que buscan explicar un fenómeno. ¿Sí? Por eso decía que esta estaba bien hasta donde yo la entendía. Vamos a ponerle verdecito. Estas dos, no, porque ya sabemos que no es una suposición. Puse cuando uno dice, como me dijo Juan Tenorio, porque es verdad, me gustó porque él utilizó un ejemplo típico de lo que uno hace cuando la gente dice, pero en efecto, eso significa cuando uno dice, pero en el sentido epistemológico no significa eso. Hay otro rojito que no sea tan chillón como ese, vamos a ponerle rosado. Rosado significa no, verde significa sí. Esta vamos a dejarla por un momento. Tampoco es una idea, porque no es solamente una idea, es más que eso. Entonces nos sirve para explicar un fenómeno.
Una teoría es un conjunto de conceptos que se relacionan y que buscan explicar un fenómeno. Cuando decimos conceptos, se refiere a una conclusión basada en hechos. ¿Sí? O sea, ese concepto que me ayuda y que yo relaciono es un hecho, es algo que yo confirmé. ¿Sí? Y eso me permite a mí explicar el fenómeno con una teoría. Sé que no está claro, pero en un momento vamos. Cuestioné la definición del Señor Jesús porque no es que esté del todo mal, está, vamos a ponerle en amarillo, ¿no? Como si fuera un semáforo. Está regular, porque él dice, él tiene razón, se unen puntos, en efecto, miren, se relacionan conceptos para llegar a una conclusión. Hasta ahí estaba bien. Cuando él dice, pueden haber hechos, es donde se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Muy simple. ¿Pueden haber hechos sí o no? No, no pueden haber hechos. Es obligatorio que hayan hechos. Si no tienes hechos, no tienes una teoría. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entiendo. Es decir, para la ciencia, una teoría es un conjunto de hechos que podemos relacionar y que nos permiten, hasta donde podemos, explicar la realidad. ¿Sí? De pronto no tenemos razón con nuestra teoría, pero tenemos un conjunto de hechos que nos llevan a tenerla. ¿Sí? El típico ejemplo de los amantes. Tengo el olor, tengo el cabello, tengo tal cosa, tengo la foto, tengo todo, o sea, tengo un conjunto de hechos que me permiten tener la teoría de que mi pareja me es infiel. ¿Está claro? Sí, profe. En la vida real uno no diría, tengo la teoría de que me eres infiel. Uno diría, me eres infiel porque ya lo confirmé. No, tienes la teoría. Hasta que no tengas ya la prueba fehaciente, que la persona te diga, sí, te estoy poniendo los cachos, no tienes nada comprobado. Tienes la teoría. Una teoría basada en hechos. ¿Sí? No es lo mismo a cuando tenemos una idea loca en la cabeza, ¿no? Yo puedo decir, yo creo que el MIT nos espía y por eso se inventaron el coronavirus para que todos nos comunicáramos por MIT. Eso es una idea, pero eso no es una teoría. Sería una teoría si yo tuviera pruebas o algún indicio. ¿Sí está claro? Esa es una definición. Quiero que quede claro que esa es una definición diferente a la que generalmente tenemos de teoría. Entonces dice, muchas veces se cree que una teoría es una suposición, pero no es así. Esa definición es más del lenguaje coloquial, no del de la ciencia. Si la teoría fuera solo una suposición, y piensen en esto, si las teorías fueran solo suposiciones o ideas, ¿qué sentido tiene que cuando ustedes hacen una investigación le digan, utiliza una teoría? No tiene ninguna gracia. O sea, les están diciendo que pueden utilizar un conjunto de ideas ahí sin confirmar. No. Cuando en una investigación uno usa una teoría, es porque esa teoría fue pensada, fue razonada, tiene hechos que la prueban, que la sustentan, ¿sí? Para poder decir que es como las teorías posible. que vimos con usted, Exacto. de la aguja hipodérmica y demás. Muy bien, Linda, gracias. Ni siquiera yo lo habría pensado para la clase de hoy, pero es un muy buen ejemplo. Creo que fue Linda la que habló, ¿no? Sí, profe. Exacto. La teoría de la aguja hipodérmica, me acuerdo que cuando la vimos, ustedes quedaron convencidos de que eso era verdad, ¿no? De que si es verdad, la gente tonta era tonta y se dejaba convencer. Habían unos hechos. ¿Y cuál es un hecho principal de la aguja hipodérmica? Hombre, los nazis lograron convencer a todos los alemanes de que los judíos no servían y de que había que irse a la guerra. Eso es un hecho. Entonces, por eso, ¿qué pudo confirmar eso? El hecho que a esta gente la tenían clavada en su mente, metiéndoles ideas, pim, 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 pim. Pero fíjense que luego vino otra teoría que ya decía que la gente no le metían una aguja, sino que todos compartíamos la información y que podíamos hasta ser críticos. Entonces, fíjense, esas son teorías y están basadas en hechos, ¿sí? No es una idea loca que a alguien se le ocurrió. Alguien se tomó el trabajo de estudiar y de mirar bien. Oye, niña, estoy en clase, por favor, no me molestes. Es una amiga, lo siento. Eso es lo importante de las teorías. No tendría ninguna gracia que yo les pusiera a hacer un trabajo y que ustedes me buscaran una teoría de alguien que se la inventó y se la sacó del sobaco. O sea, parí una teoría por aquí. Pasa gracia, se la inventan ustedes. No, cuando uno busca teorías es porque esa persona que inventó la teoría o propuso, mejor la palabra es propuso, la teoría,
y estudió e investigó y miró hechos para saber si era verdad o no lo que estaba diciendo. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Dime. A ver, o sea, entonces, lo que usted trata de decirnos, no sé, corríjame si me equivoco, es que de pronto la teoría es una perspectiva, aunque alguien tiene acerca de un hecho, supongo. De un fenómeno, sí, de un De un conjunto de fenómeno. fenómenos. Ajá. Ok, o sea, quería saber si eso era así, porque yo lo interpreté de Sí. esa forma, o sea, como que hay personas Pero, que ven una situación, un fenómeno, algo y dicen, bueno, yo quiero, bueno, de pronto es como que la forma en como ellos lo interpretan o como ellos lo obtienen para sí mismos, no sé si me voy a entender. sí, pero ojo, esa interpretación o esa perspectiva que tú dices está basada en hechos. No es una cosa que a la persona se le ocurrió sentada en el patio Exacto. de su casa. O sea, se sentó en el patio de su casa y dijo, ay, mira, una estrellita volando. Esa estrellita debe ser un meteoro. Seguro que ahorita se da la vuelta y nos pega. No, eso es una idea loca. Eso no sería una teoría. Una teoría sería cuando ya viera, por ejemplo, lo que pasa en muchas películas, que ves que viene el meteoro y cada vez lo ves más cerca y cada vez más cerca, y de repente te das cuenta que viene en dirección a la Tierra y dices, yo tengo la teoría de que ese meteoro nos va a golpear. Esa teoría está basada en un conjunto de hechos que viste. ¿Sí? Tú dices, el día de mañana voy a confirmar si se ve más grande. Ya hiciste una hipótesis. Al día de mañana, al día siguiente vienes y miras y dices, ya se ve más grande, significa que está más cerca. Mañana voy a volver a mirar a ver, se tiene que ver más grande. Hiciste otra hipótesis. Fuiste, miraste, salió más grande, ahí surge tu teoría. Tengo la teoría de que este meteoro nos va a golpear. ¿Sí? Profe, entonces lo que dijo María José en el chat, que ella dijo, entonces la teoría debe estar constituida por hipótesis comprobadas. Muy Eso es. bien, en efecto, bueno, hacia allá Eso no iba. hay- Exacto, ella lo Entonces la puso teoría ahí. debe estar constituida por hipótesis comprobadas. Muy bien, María José, hacia allá iba. ¿Se podría decir entonces que teorías es igual a conclusión? No, Melanie, porque la conclusión es cuando ya tú tienes como la idea del marido, ¿no? La teoría es cuando ya tienes suficientes argumentos, entiéndase por argumentos hechos, suficientes puntos, suficientes razones para pensar lo que estás pensando, pero aún no estás completamente segura. ¿Sí? Es como un paso extra, por eso ponía el ejemplo del amante. Una cosa es cuando tienes la hipótesis, tu marido llegó a la casa, te huele raro, ese perfume no es el de él. ¿Sí? Ahí tienes la hipótesis. ¿Será que tiene otra? Entonces comienzas a mirar hechos. Pim, 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 pim. Consigues unos hechos y ahí tienes la teoría de que te está siendo infiel, pero todavía no estás segura. De pronto el tipo está haciendo todo porque es una trampa para pedirte, es tu novio y te va a pedir la mano. La manera de pedirte la mano es que tú le hagas una escena de celos y cuando se la estés haciendo, golpeándolo, pum, cae, sale el avión o lo que sea con las flores y resulta que la tipa con la que la están viendo es una actriz. Ahí se comprueba o no la teoría, pero fíjate que hasta ese punto tenías una teoría. Bueno, hay tipos que son creativos a la hora de pedir la mano, no sé. Qué traumáticos. Bueno, hay un horribles video muy personas. chévere. Hay un video muy chévere de un tipo que le va a pedir la mano a su novia y está parado sobre una acera y le dice a alguien como que, no sé quiéncito, tírame el anillo y cuando le tira el anillo él lo va a atrapar y él se cae del edificio. Y la pobre Ese mujer, sí lo vi. Ese sí. y la pobre mujer Ese sale sí lo corriendo y lo ve abajo. vi. Y lo ve tirado, ¿no? Entonces, cuando ella sale y se asoma, lo ves tirado sobre una colcha que le dice marry me o algo así. Eh, Hay maneras. En fin, no estamos hablando de cómo pedir la mano, no estamos hablando de eso. Pero bueno, siguiendo, entonces, una teoría se fundamenta en hipótesis que han sido confirmadas. Ahí es lo que estaba diciendo María José. O sea, primero tengo una hipótesis, de pronto vi una estrella o de pronto veo un comportamiento, digamos que en mi barrio hay unos niños que me estoy dando cuenta que antes, cuando yo hablaba con ellos, yo les preguntaba, qué sé yo, de las vocales, de cosas, y como que sabían mucho, pero en el último año ya no tanto. Ya como que yo vengo y le digo, oye Manuelito, ¿cuánto es 5 por 5? Y el pelado me dice, 50. Y pues sí, yo le pregunté hace 6 meses y me dijo 25. Entonces a mí se me ocurre, tengo una hipótesis. Me parece que por las clases virtuales los pelados están perdiendo su conocimiento, ¿no? Su aprendizaje. Ahí tengo una hipótesis, una idea que se me ocurrió. Ahí sí cabe la palabra hipótesis. Una idea.
Ahora, ¿qué hago yo? Yo vengo y yo la compruebo. Llamo un día a Sutanito, lo pongo al lado mío y me pongo las tablas. Luego llamo al otro vecinito, luego al otro, luego al otro. Ahí voy teniendo hechos, 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 hechos. Voy comprobando mis hipótesis. Si a Sutanito le fue mal, también le va a ir a Pepito, también le va a ir a Maquito, a Loquito y a Pedrito. Uy, con todos me resultó. ¿Serán los niños nada más o también las niñas? Entonces llamo a Paquita, llamo a Carlita y llamo a Lupita. Y me pasa lo mismo. Yo ahí genero mi teoría. La falta de clases presenciales afecta el aprendizaje de los niños y los pone en retroceso. Y ahí tengo mi teoría, ¿sí? Un conjunto de hipótesis que son como ideas o presupuestos que uno expone con base en lo que uno ha observado y tiro mi teoría. Pero luego viene otro autor, otro man más experto que yo y dice tu teoría está equivocada. Ellos no están así de mal por la pandemia ni por las clases virtuales, sino porque no hacen tareas, porque las mamás no se han preocupado por ellos por ponerlos a estudiar. Antes cuando estaban en el colegio las mamás los ayudaban, ahora desde que están en la casa las mamás se desentendieron. Ah, ok, se cae mi teoría. Sí, tiene que ver las clases virtuales, pero no son las verdaderas responsables. Los verdaderos responsables es la falta de apoyo en la casa. ¿Sí? Tengo una teoría basada en hechos, pero no es igual a la conclusión. La conclusión es cuando ya todos coincidimos en lo mismo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces, una teoría científica sigue un conjunto de observaciones y datos que se recopilan con tiempo. No es una cosa que uno se le ocurre porque le sintió el perfume al novio o a la novia. ¿Hay relación con la investigación científica? Por supuesto. Para poder crear teorías tenemos que hacer investigación. Cuando yo me puse a preguntarle a Paquito, o a Carlitos, a Pepito, y a Lupita, y a Paquita, yo estaba haciendo una investigación. Y mi conclusión fue que las hipótesis que yo tenía se confirmaron todas y me permitieron hacer una teoría. Noam Chomsky, el dios Noam Chomsky, tiene, o sea, cuando lanzó su estructura lingüística que propone, no me acuerdo cómo se llama el libro, lo olvidé, bueno, el libro de estructuras, era Generative Grammar, algo así, él lo hizo porque él había hecho investigaciones desde su universidad, comenzó a mirar y a mirar y a mirar, a analizar el lenguaje y llegó a su conclusión, que es una teoría, perdón, a su conclusión no, a su teoría. Al día de hoy, lo que Chomsky propuso de teoría, aunque parece que funciona, no está del todo aceptado porque hay unos datos que de pronto refutan. Y ahí es donde se da el problema, porque las teorías a veces se quedan como teorías porque aunque parecen muy ciertas, pueden haber cosas que chocan. ¿Sí? Entonces, por supuesto, para hacer una teoría hay que haber hecho investigación científica. Y por eso decíamos acá, cuando estábamos hablando de ciencia, que es un cuerpo, bueno, de conocimientos que hace uso de leyes generales, pero también se basa en teorías. La ciencia se basa en teorías. Eso no lo dice ahí, pero se basa en teorías. Pero para comenzar a investigar, si no hay teoría, pues no se debe partir, pues se debe partir de algo. Ah, ok. Pero para comenzar a investigar, si no hay una teoría, porque todavía no tienes una teoría, pues uno puede partir de una hipótesis. Entonces, cuando uno investiga, uno parte de una hipótesis o de varias. Ellas van a llevarlo a uno a una teoría. Y cuando todo, no digamos que cuando todo resulte verdad, cuando todo concuerde, va a llegar a una ley. No digamos que todo sea verdad porque hay leyes que se han caído. Eso vamos a ver un momentito que es una ley. Pero es como que cuando todos los caminos conducen al mismo lado. O sea, por más que intentemos refutar eso que estamos diciendo, todo indica que lo que nosotros estamos pensando es así. Eso se llama ley, aunque a veces no siempre es cierto, sino que simplemente por razones del destino siempre salió ese resultado, ¿sí? Entonces, fíjense, primero tenemos una hipótesis, luego formulamos una teoría y la teoría nos lleva a leyes. Leyes en ciencia, ¿sí? La teoría lleva a leyes científicas, por lo menos en ciencias formales y naturales, por ejemplo, las leyes de Newton o las leyes de Mendel, ¿no? La ley de la gravedad es una ley, parece que siempre pasa y siempre se va a caer las cosas. Se logró confirmar que la teoría de Newton era cierta y era una ley. Hay algunas leyes que no siempre están confirmadas, pero que todos los caminos parecen señalar eso, ¿sí?
Una ley científica es una ley que postula la existencia de una relación constante entre distintos factores o variables, es decir, es una relación que se da entre los hechos que vamos analizando. Vemos relación entre hechos, hechos, hechos y cómo se relacionan, y eso nos permite decir que hay una ley, que siempre que va a pasar una cosa, va a darse por resultado otra, hasta que llegue algo que lo cambie. ¿Sí? O sea, es cuando ya la teoría sube de nivel, ya parece que sí es verdad. Vamos a decir que es verdad porque es que hay leyes que se caen, pero parece que sí es verdad. ¿Sí? ¿Dudas? Creo que ninguna. Bueno, con esto cerramos por fin este Yo sí, material. profe, tengo una duda. Dijo que las leyes no necesariamente tienen que, ¿cómo fue que dijo? O sea, ¿Ser no verdadera? necesariamente, exacto, Ajá. para que se haga ley, para que se Ajá. hagan leyes. Ok, eso era mi duda. ¿Por Sí. qué? Porque la verdadera razón, Geraldine, es porque a veces se caen. Me explico mejor. Las leyes parecen verdad, pero uno nunca puede estar seguro de nada. Esa es la verdadera razón. O sea, lo pregunto porque, bueno, tenemos las teorías que prácticamente se están basando en hechos, ¿no? Sí. Entonces, para poder llegar a que se hagan leyes, tienen que pasar por una teoría. Entonces ya Exacto. tenemos los hechos. Sí, Entonces, pareciera que ya con la ley sería lo último, ¿verdad? sí, o sea, para que ya quede como Sí. comprobada que sí. En efecto, para muchos científicos las leyes son lo último. O sea, y de hecho así debería ser. Que la ley es como que ya es algo que no se va a cambiar. Lo que pasa es que como vivimos en un mundo de sorpresas, siempre hay que estar abierto a que esa ley se puede caer. Es como eso, ¿no? Más que todo es como eso. O sea, hay mucha, como la ley de la gravedad de Newton, pues la explicación que Newton dio parece que era la única, pero luego Einstein encontró otra manera de explicar el fenómeno. Entonces, básicamente es eso. Digamos que la ley es la verdad hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Sí? La pregunta de Geraldine es muy importante, porque cualquiera diría, pero ¿y entonces? Si la teoría ya se basó en hechos, ¿cómo así que la ley todavía no es la verdad? Lo que pasa es que sí es la verdad hasta que no se pruebe lo contrario, porque es que a veces hay leyes que se caen, a veces hay cosas que son ley y resulta que no son ley, que luego nos damos cuenta que nos equivocamos, que hubo un error, pasan 200 años y se dan cuenta que hubo un error y el científico se equivocó, ¿sí? Entonces, por eso es que, pero digamos que la ley es lo más cercano a la verdad, es la verdad hasta que se demuestra lo contrario. Es la que ya permite explicar. Siempre que va a pasar una cosa, va a pasar esta. Siempre que pasa esto, pasa esto. Siempre que pasa esto, pasa esto. Esa es una ley. Hasta que llega alguien y nos daña la ley. ¿Sí? Pero por ahora sí. Entiendo tu pregunta. No sé si es claro lo que estoy diciendo y por qué considero que es importante lo que es la pregunta de Gerald. Sí se entiende, profe. Vale. Bien, y cerramos. Bueno, ¿y todo esto qué? Bueno, cuando uno investiga, ¿cómo se hace la ciencia? Pues la ciencia se hace a través de investigación y las teorías se hacen a través de investigación y en el fondo las investigaciones buscan comprobar hipótesis y ojalá y si todo sale bien llegamos a una ley, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? A través de la investigación científica, que es el proceso que hace el investigador, que es lo que van a hacer ustedes cuando se gradúen, espero, o ojalá cuando hagan una maestría, o ojalá cuando hagan un doctorado y se vuelvan duros como comunicadores audiovisuales, ¿no? Que es una actividad de la mente, es muy sencillo, ¿no? Es una actividad de la mente, es un proceso de raciocinio, aunque utilizamos herramientas, así como el señor aquí que utiliza el telescopio y ve la bacteria que se parece al COVID, entre otras cosas, y ve cosas y utiliza un maletín para guardar sus papelitos, y también mira el átomo y mira la cadena. Este señor hace de todo. Y tiene un tubito de ensayo, y tiene otro tubito de ensayo, y acá tiene otro virus, y hasta Júpiter va a dar el señor. Todo eso, aunque él tiene todos esos datos, realmente el proceso está en razonar, siempre razonar, 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 pensar intentando explicar lo que estás analizando. Entonces, la investigación científica es una actividad escrita, es una actividad académica, pero el resultado es de la mente, ¿no? Todo eso sale de la mente. Si nosotros vemos un trabajo de investigación de unos muchachos, sí utilizaron muchas cosas, pero al final todo lo que está escrito salió de su mente, de su análisis. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ciencia?
construir síntesis, es decir, como resúmenes, que permitan explicarle a la humanidad lo que ella desconoce. El objeto de la ciencia es construir síntesis que satisfagan las necesidades intelectuales comunes de toda la humanidad. Es decir, que el hombre pueda aclarar las dudas que tiene, explicaciones de la duda que tiene. Y eso se logra a través de la investigación científica. Tiene dos propósitos: producir conocimientos, es decir, saber cómo funciona el mundo, y teorías, fíjense, por eso les decía que la teoría se construye con base en la investigación, y resolver problemas prácticos. Por ejemplo, saber qué hay más allá de la Vía Láctea nos permite producir conocimiento y teorías sobre cómo funciona el universo. Pero saber cómo curar el coronavirus resuelve un problema práctico. Saber cómo curar el VIH resuelve un problema práctico. Saber cómo mejorar la educación en Colombia resuelve un problema práctico, en Colombia y en el mundo. Saber cómo fue la vida en la Tierra antes de la llegada del hombre es más producir conocimiento. No tenemos ningún problema con eso, podemos vivir toda la vida sin saberlo, pero queremos tener conocimiento. Entonces, la investigación científica tiene dos propósitos, a veces los dos se comparten, y son o producir conocimiento o resolver problemas prácticos. ¿Sí está claro? Pueden ser las dos cosas. Si yo quiero saber cómo piensan los jóvenes de tercer semestre sobre el contenido sexual de la televisión, eso sería tener conocimiento, aprender de qué piensan los jóvenes. Si yo quiero que los jóvenes de tercer semestre dejen de ver televisión basura, ya eso sería resolver un problema práctico, ¿no? A veces esas dos investigaciones se pueden complementar. Ok, pensé que alguien había dicho algo, me pasó a escuchar un ruidito. Eso es la investigación científica, intentar producir conocimiento, intentar producir conocimiento o teorías, o buscar resolver problemas prácticos, pero de una manera organizada, sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica. Estas son las características, y esta pregunta es importantísima, se la voy a tirar de una, va a salir en el examen. ¿Qué quiere decir sistemática? En orden. Esto no es una cosa al garete, como que usted hoy, anda, yo tenía que ir al laboratorio hoy para revisar la bacteria, y se me olvidó porque me fui de rumba. Voy mañana voy, espero esté viva, pero no se haya muerto, porque imagínate, no me voy a dar cuenta cuándo se murió, y llegan al día siguiente y la bacteria que estaba analizando se murió. No, sistemático, un orden, ¿sí? Se me olvidó anotar hoy lo que vi, hoy no anoté, hoy fui al colegio a hacer la investigación con los muchachos, y hablé con ellos un montón, pero se me olvidó todo lo que dijeron. Y eso que estaban hablando de los problemas de la familia, y se me olvidó. Mañana voy y les pregunto otra vez, y si no se acuerdan, bueno, ni modo. No, eso está malo, eso no es sistemático. Sistemático es que usted vaya organizando todos los datos, ¿sí? Controlado, que uno esté al mando, que uno esté controlando todo lo que va pasando y al margen de todo lo que va pasando, ¿no? Empírica, que se haga en la práctica, que usted no va a coger y escribir una teoría sobre cómo los niños interactúan con otros niños y la va a hacer desde el cuarto, desde su habitación, ¿no? Usted tiene que irse con un colegio y mirar cómo los palitos se meten la mano y se meten puño o se dan abrazos, ¿sí? Vaya y mire. Amoral, usted no puede dejarse llevar por sus sentimientos y emociones, ¿no? Si usted se da cuenta, usted está haciendo una investigación, vamos a suponer, Jesús está haciendo una investigación sobre las actitudes del hombre costeño, y en su investigación se da cuenta que el hombre costeño es machista, pero él es hombre y él no. Entonces comienza a ver las vainas y tal, y comienza, yo trato a las mujeres de forma machista, mierda, grave. Y entonces lee un libro y ahí lo describen y dicen, yo me parezco, no, pero yo voy a hacerle unos cambios a esto, o yo voy a ser crítico porque yo creo que esto está malo, y yo no siento que yo sea machista y tampoco siento que mis amigos sean machistas, entonces yo creo que esto está malo y yo voy a cambiar un poco el resultado. No voy a cambiar el resultado de mi investigación, pero voy a explicarlo de forma tal que se entienda que es un error esa teoría que estoy mirando. No. Uno no se puede dejar llevar por las cosas que uno considere, ¿no? Es igual a lo que puede pasar con un doctor. Resulta que de pronto hay un bebé que viene mal y que es necesario abortarlo porque puede matar a la mamá, y que se ponga en el plan de yo no voy a sacar el aborto porque eso es pecado. Eso no es ser amoral. Ser amoral es no dejarse llevar por lo que uno cree, ya sean valores positivos, bueno, no hay valores negativos, esos son defectos. Pero si me entienden, no dejarse llevar por ese tipo de cosas. Uno tiene que ser, así a uno no le guste para dónde va uno,
uno tiene que aceptarlo. Tiene que ser pública, de nada sirve que usted haga una investigación y la deje guardada. Hay gente que sí, hay gente que hace investigaciones y dice, no, yo no quiero publicarla hasta que no tenga el dinero para que la conozcan. No pierdas tu tiempo, publícala. Todo el mundo debe conocer qué descubriste porque el conocimiento está para ser compartido. Y debe ser crítica, o sea, criticarse, reflexionar. El investigador es un epistemólogo y tiene que pensar en si su trabajo está bien. ¿Se acuerdan que eso sí lo habíamos dicho antes? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Se guía por teoría e hipótesis, ya solo sabíamos, tengo una hipótesis y puedo construir una teoría, pero si ya la teoría la tengo, puedo intentar confirmar la teoría, ¿no? Y los elementos indispensables y necesarios de la investigación son un lenguaje, tenemos que utilizar la terminología apropiada, conocer la filosofía de la ciencia, es decir, saber de epistemología, saber de la metodología y tener un método para poder realizarlo. No es una cosa al garete. Es una cosa que usted sigue un método y por eso tomamos clases los martes, para tener un método claro y no venir a hacer lo que a ustedes les dé la gana, sino siguiendo los parámetros, ¿no? No es como que ustedes están, imagínense que ustedes estén en una comunidad indígena y esta gente esté en su cena, ¿no? Hacen una cena anual y en la cena anual comen cucaracha. Y usted está ahí mirando la investigación y cuando van a comenzar, no, usted llega corriendo y dice, no se coman esa cucaracha, la cucaracha es un insecto, mira, yo aquí tengo un pedazo de pollo. No, usted tiene que respetar el método y el método antropológico dice que usted mira y se calla y no interfiere. Y si interfiere no es para cambiar, es solo para conocer, para preguntar. ¿Sí? O qué sé yo, están los indígenas, algo que los antropólogos jamás harían, están los indígenas y tienen un plan de cultivo y se guían por la luna para saber cuándo tienen que recoger la cosecha, y usted llega y está investigando y dice, esta gente sí es tonta, sí es estúpida, les voy a regalar un calendario, y dice usted, mira, hoy es 1 de marzo, y sembraste hoy, la yuca la recoges el 15 de mayo, tú cuenta, ve poniendo un chulito a cada día, no te vas a tener que estar pendiente de la luna, tú eres bobo. No, eso no lo haces, porque eso no va acorde a la metodología de investigación, ¿sí? Uno tiene que respetar el método, la manera de hacer las cosas. Uno no manipula a las personas cuando hablan, por ejemplo. Yo quiero que las mujeres se quejen de su marido porque quiero probar que el machismo existe. Entonces yo comienzo a hablar, qué sé yo, con Melanie y le digo, ¿y qué tal te va con tu novio? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y él es amable contigo? Sí, sí, claro. ¿Nunca te ha alzado la voz? No, nunca. No. Ni siquiera se ha enojado contigo así que de pronto la alza un poquito. No, un poquitico. No. Y ven acá, y alguna vez se ha enojado contigo así por algo que tú sientes que es injusto, sí. Y tal cosa, y entonces me voy metiendo yo hasta que logro unos comentarios de Melanie que de pronto la forcé a decirlos. Eso tampoco se hace. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Bueno, así se hace la investigación científica. Entonces uno tiene que ser una persona muy seria. Yo creo que es evidente, ¿no? Que hay que ser serios, pero para tenerlo en cuenta hay que ser muy serios, muy claros, muy metódicos. ¿Cómo se siente? Lo digo porque sé que esta es una clase de pronto que puede ser compleja. A mí se me hacen interesantes los temas porque, como sabrán, a mí me gusta la ciencia, pero quizá la terminología es compleja. Sienten que van siguiendo todo del semestre, no estoy hablando del día de hoy, estoy hablando de la clase en general. Profe, yo siento que hoy he adquirido mucho conocimiento, o sea, podría decirse. Ok. Solo hoy, la vez pasada no, gracias, Jesús. No, o sea... No te preocupes, no te preocupes. Los de hoy son conocimientos nuevos. Ok. Ahí los de la pasada, no, va. Profe, o sea, es que cada clase trae conocimientos nuevos, corrige. No la arregle, ya la barraste, Juliana. Ya me dijiste que venía repitiendo lo mismo durante 3 clases. ¡Ay, yo no he dicho eso! Vale. Bueno, con esto cerramos nuestra presentación gigante. Yo creo que cada clase le iba metiendo más diapositivas. Realmente al principio eran como 10 y terminaron siendo 18. Profe, esas diapositivas están chéveres, debería pasarlas. Bueno, 500 pesos por cabeza. ¿Tienen aquí de casualidad para pasar? Ok, no hay problema. Da vivienda, transferencia por da vivienda.
Bueno, ok, Nosotros apoyamos los creadores de contenido. ok, eso está muy bien, eso está muy bien, debería. No, hay profesores que no les gusta compartir, yo los entiendo, pero también siento como que... Ajá. Bien, bueno, con eso terminamos lo que tiene que ver con las diapositivas y antes de irme, en los últimos 10 minutos, me voy a introducir al siguiente tema, pero voy a tratar de hacerlo de una manera lo más simplista posible, porque siento que es un tema difícil, pero también porque no quiero que nos enredemos mucho ni que generemos mucho, ¿no? Entonces, lo sé, siempre digo cosas de ese tipo y siempre termino hablando un montón. No sé si alguien lo acaba de decir, pero si alguien lo acaba de decir, sí, yo también apoyo su idea. Y va a compartir las diapositivas, ¿verdad? Yo creo que había dicho eso. ¿Las nuevas o las? Sí, todas puedo compartirlas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de los métodos de conocimiento. Ya sabemos que existe una cosa que se llama conocimiento científico, que es el que se produce ¿por dónde? Un 5 y nota parcial el que me lo diga. La Por- ciencia. No lo escuché La ciencia. nada. La ciencia. Pero mi nota yo. Ok, no me di cuenta, Valentina, lástima. O sea, ahora que lo dijiste, pero realmente no tengo pruebas de que haya sido tú la que lo dijo. Profe, están las grabaciones, oye. Nada, porque Ok. varias personas dijeron al mismo tiempo. Eso Con es dos. cierto. Con dos. Sí, el conocimiento científico se produce a través de la ciencia, pero no todo el conocimiento que obtenemos lo obtenemos a través de la ciencia. Hay conocimiento, no sé, que conseguimos a diario, ¿no? Ahora pasó mi hermana por aquí y me dijo, allá hay algo en la cocina, por si acaso tengo hambre cuando termine, ¿no? O sea, entonces ya, yo voy a ir a la cocina. Eso no fue ciencia, pero fue un conocimiento. Antes de cuando me senté aquí, yo no sabía que había pan en la cocina, ¿no? Que trajeron pan ahora en la noche, entonces yo ahora voy a ir a comer pan, ¿no? ¿Sí? Eso es conocimiento que no es científico. Eso es meramente un conocimiento que me acaban de brindar que podríamos considerar a priori, posiblemente, no lo sé. En un momento vamos a ver qué es eso de a priori. Entonces hay diferentes maneras de adquirir conocimiento, ya sabemos, ya sabemos esto, ya sabemos que existe una cosa que se llama noceología y que se llama epistemología. Sabemos que la epistemología se encarga del conocimiento científico y la noceología del general. Pero ¿qué significa eso del conocimiento en general? O sea, ¿qué otros conocimientos hay? Hay un señor que posiblemente veamos el próximo semestre, si yo estoy con ustedes, en semiótica, que se llama Charles Sanders Peirce. Se dice Peirce, no Pierce. Que él dice, él es uno de los que más habló del tema, y él dice que hay 4 tipos de conocimiento, que la gente obtiene conocimiento de 4 maneras, porque por lo menos mucho del conocimiento se basa en esas 4 maneras. Yo creo que hay más. Yo creo que eso de que alguien te dé una información no es ninguno de los que él dice. Pero no importa, vamos a quedarnos con los que él dice. Porque los que él dice se basan un poco más en lo que uno mismo produce. Entonces, él dice que hay 4 maneras de generar conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento nos permite fijar creencias. ¿Qué significa fijar creencias? Significa cuando algo llega a nuestro cerebro y se queda ¡pim! Pegado, ¿no? ¡Pum! Llegó, ¡pum! Se pegó. En Black Panther, ¿dónde ocurre esa película? Ese universo, ¿cuál es ese país ficticio de Marvel? Wakanda. Eso es un conocimiento fijo. Nos llegó de alguna parte y se nos atornilló. ¿Sí? Hay otras cosas que podríamos llegar, que vemos en un momento dado y no se nos quedan en la cabeza, como esta clase. La próxima semana les preguntaré, yo no me acuerdo. Ese no fijo, ¿no? Pero hay un conocimiento que sí es fijo. Yo espero que sí se les quede fijo realmente. Entonces, eso de fijar creencias tiene que ver con eso, en fijar conocimientos. Da la impresión de que fuera como fijar creer en Dios o creer en tal cosa. No, no. Es fijar creencias porque se fija el conocimiento. Y este señor, y en la próxima clase podemos discutirlos un poco más, pero no voy a darle mucha larga a esto. Bueno, para fijar conocimiento, razonamos, pensamos, ¿sí? Hay algo que queremos saberlo, lo averiguamos y se queda en nuestra cabeza. Hay cosas que no razonamos ni pensamos, como Wakanda, ¿no? Ese nombre. Pero nos impactó tanto cuando vimos la película o le impactó tanto a tanta gente y lo vimos tanto en las redes que ya se fijó. Pero casi siempre el conocimiento se fija porque razonamos, porque pensamos, ¿no? Porque comenzamos a pensarlo y a pensarlo y a pensarlo. Nos gusta una persona y entonces estamos pendientes de la música que coloca, de lo que nos coloca, y entonces, uy, le gusta Soda Stereo, uy, le gusta King,
uy, le gusta The Killers. Y eso lo vamos porque lo vamos pensando. No es razonarlo de así, de reflexionar media hora. No, no. Es de que lo cogemos y lo absorbemos. Ahí fijamos conocimiento, ¿no? Bien, me voy a saltar esta y la siguiente y me voy a ir a las 4 maneras de generar conocimiento. Para nuestro querido amigo Saussure, Peirce, perdón, hay 3 maneras de generar conocimiento o 3 formas en las que adquirimos conocimiento. Una es a través de la tenacidad, la otra es a través de la autoridad, la otra es a través del método metafísico o a priori, también se conoce como a priori, y la otra, la que ya conocemos, que es el científico. Vamos a ver cada una. No sé si se ve bien, pero el método de la tenacidad es el de las opiniones propias. Uy, aquí entra la argumentación de cada uno. Y en tanto modo de conocimiento no resulta del todo confiable, ya que se encuentra con las otras personas, piensan de modo distinto. ¿Sí ven claramente la diapositiva o prefieren que le quite la imagen de fondo? Bueno, se ve, si usted la quiere quitar, quítela, pero se ve. Aquí a mí me gusta porque se ve bonita, pero si eso les va a dificultar la lectura, pues la quito. Bájale la posibilidad. Igual no le voy a dar guardar, solo es para que la vean bien. Ese primer método de la tenacidad es lo que uno piensa, lo que uno cree. Yo creo que el aborto es bueno, yo creo que el aborto es malo. Yo creo que Dios existe, yo creo que Dios no existe. Yo creo que los dinosaurios no están muertos, sino que están en una isla como King Kong y Godzilla, y seguramente van a llegar a la Tierra. Yo creo que en el Triángulo de las Bermudas hay dinosaurios. Yo creo que el Triángulo de las Bermudas es una puerta al infierno. Yo creo que en el Triángulo de las Bermudas está el Olimpo. Yo creo que el Triángulo de las Bermudas, whatever, ¿no? Ese es el método de la tenacidad. Son las cosas que uno cree. Pueden ser locas, pero son viables. Como pueden ser locas, por eso es que decimos que no es confiable, ¿no? Una persona puede creer algo que sea cierto, ¿no? Yo puedo creer que me estoy engordando, y quizás sí me estoy engordando, pero no necesariamente es confiable. Uno tiene creencias que pueden ser correctas, creencias que no. Recordemos que el método científico es el más confiable. Este es el menos confiable. Están como en una línea, ¿no? Del menos confiable al más confiable. El método de la tenacidad es lo que uno cree. Ahora, la persona puede tener razón en lo que cree, pero como solo lo piensa ella y no hay pruebas, no podemos confiar en eso. ¿Sí está claro? Sí, profe. Eso se llama método de la tenacidad. Y me gusta mucho la palabra tenacidad porque tiene que ver con ser tenaz, con defender tu idea a como de lugar, ¿sí? Hay personas que pueden pensar diferente y esa es una primera razón para saber que ese método no es correcto. Es bien importante porque se relaciona con la argumentación. ¿Y cuándo un argumento es valioso? Bueno, cuando se razona y se presentan los argumentos. Pero acá nada más estamos hablando de la opinión. Y opiniones podemos tener las que se nos dé la gana. Siguiente, método de la autoridad. No es tuyo, no lo tienes tú solo, sino que llega a ti por una autoridad, por la comunidad. ¿Sí? Es ese conocimiento que nosotros lo tenemos por la Biblia, porque lo dicen las leyes, porque la abuelita lo sabe. Entonces yo, si estoy mal del estómago, me tomo un té de manzanilla, porque mi abuelita, ya eso obviamente lo han estudiado los científicos, pero supongamos que vivo en un pueblecito donde no sé nada, eso lo sé porque mi abuelita me recomendó que el té de manzanilla era bueno. Eso es método de autoridad, es decir, porque hay personas superiores a mí, ya sea en edad, en poder, en dominio, en lo que sepan, en lo que sea, que nos dicen que eso es así. ¿Sí? Si el gobierno me dice que yo tengo el derecho a la educación, yo creo que tengo el derecho a la educación, pero lo creo porque el gobierno me lo dijo. No es algo que se me ocurrió a mí, es un conocimiento que ya yo adquirí. Si yo creo que me voy a ir al infierno por ser un pecador, eso es un conocimiento que me llegó a mí a través de la iglesia, la Biblia. Son autoridades, la iglesia, el Estado, la educación, la misma educación. Si yo les digo, la ciencia es esto, y esto, y esto, y esto, soy un tipo de autoridad. Bueno, yo no, pero los científicos de verdad, no mentiras, eso suena que yo no lo fuera. Bueno, yo soy, pero en mi campo. Pero
soy una autoridad para decirles. Este conocimiento que les esté llegando a ustedes es de autoridad. Esta clase es un poco conocimiento de autoridad mezclado con conocimiento científico, porque tampoco yo me estoy inventando las cosas. El conocimiento de autoridad es un poco más confiable porque puede estar basado en la verdad o no. Para los no creyentes, por ejemplo, para los ateos, la Biblia no es una autoridad y todo el conocimiento de la Biblia es mentira. Pero fíjense que el conocimiento de la abuelita de tomar manzanilla, aunque la abuelita lo sacó quién sabe de dónde, ese sí es verdad, y ese sí funciona, y está demostrado por la medicina, ¿no? Entonces, a veces el conocimiento de autoridad puede ser verdadero, puede ser falso, pero está un poco basado en la experiencia. A veces en la experiencia, a veces simplemente en creencias que tenemos. Realmente gracias a la Biblia es que tenemos valores. Sea uno ateo o no sea ateo, la Biblia es la que nos ha generado valores. Sin la Biblia, ¿qué sabe qué sería el mundo? Sin las religiones, no es solo la Biblia. ¿Sí? Y finalmente, no vamos a mencionar el científico porque ya ustedes deben saberlo, o podemos leerlo, solo para cerrar. Está el método metafísico o de la intuición o a priori. Es el método más seguro. De entre los tres, este es el menos confiable, este es poco confiable, pero un poquito más que este, y este es de los más confiables, no a 100%, pero es de los más confiables. Y este es el más confiable de todos. ¿Qué dice el a priori? Se basa en la reflexión. Acá pensamos. Acá no me pongo a decir un disparate como que la puerta del infierno está en el Triángulo de las Bermudas, ni voy a decir que me voy a ir al infierno porque la Biblia lo dijo. Acá yo pienso, acá reflexiono, acá analizo causas y consecuencias, ¿sí? Acá yo sé que si me paro enfrente de un tren, el tren me aplasta y me muero. Y no tengo que vivirlo para saberlo. ¿Sí recuerdan que ese ejemplo lo mencionábamos antes? Profe, o sea, este es más de lógica. ¿Cómo? Que si este es más de lógica. Exacto, lo que hemos hablado mucho de lógica, ese término mencionado por Jesús, en efecto, más de que reflexiona. Te puedes equivocar, sí, sin duda alguna, pero es más fácil que aciertes reflexionando a simplemente leyendo lo que el gobierno te dijo, ¿sí? O sea, que tú digas, por ejemplo, a mí no me van a vacunar, sino como dentro de 6 meses, porque si cada semana lo que están llegando son 10.000 vacunas, o por el contrario, me van a vacunar en 3 meses, por sacando como cuentas, cálculos. Es un método un poco basado en eso, en la reflexión. Hablemos de reflexión en vez de lógica. Entiendo que usan la palabra lógica, pero basado un poco en la reflexión. Trata de encontrar la relación entre la naturaleza y las cosas que pasan. No la naturaleza, pájaros, aves, sino entre el porvenir de las cosas, entre cómo van a pasar las cosas, entre si la luz baja 4 y 5 veces y 6 veces aquí se me daña la computadora. ¿Sí? O sea, yo lo pienso, ¿no? No es simplemente como que cuando se me dañó dijo, ay, es que ya estaba vieja. No, uno reflexiona. Este es el método de la reflexión. Y se argumenta, uno argumenta ya con bases, pero aunque uno argumenta, a veces hay algunas opiniones que uno puede tener y por eso es que es un poco menos serio que el científico. ¿Sí? Y el último, para terminar, pues el científico, que es el método más seguro para llegar al conocimiento y se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de la investigación, los cuales son institucionalizados, ¿sí? Argumenta, pero ya a través de la investigación, ya a través del estudio metódico sobrio. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna, profe. Yo estos 4 métodos se los mandé a buscar y los mandé a leer, y aparte de eso había un texto, así que tampoco creo que haya muchas dudas. La próxima clase, posiblemente retomamos un poquito, porque en la próxima clase hay clase, yo les pondré en proyecto de cuál será la instrucción, de pronto lo retomamos un poquito como para terminar, pero no se asombren si esto sale en el parcial, ¿sí? Profe, el parcial de la semana que viene, ¿verdad? Exacto, doña Juliana. Bien, si no hay más dudas, eso sería todo por hoy. Si alguien tiene preguntas, puede preguntarme. Voy a montar las clases entonces en Proyecto E, espero que a las 12 ya estén, y les comparto las diapositivas. Les voy a compartir las diapositivas hoy, aunque de pronto todavía no va a estar la instrucción del parcial, pero se las voy a montar hoy. Ay, dame un segundo, no se vaya nadie. Martínez Larios, Ana Karina había levantado la mano. Profe, bueno, en realidad yo sí tengo dudas.
Dime. con el de metafísica. O sea, hay varios que no estoy tan, o sea, del todo no se me ha hecho tan fácil de entenderlos. Ajá. ¿Qué pasa con el metafísico? Es que no lo entiendo del todo. Por ejemplo, usted cuando pedía ejemplos, yo hice un ejemplo, pero no sé si está bien porque no lo ¿Qué entiendo muy. pusiste? Bueno, es que no me acuerdo, ya le digo. Bueno, yo puse en el de metafísica, espera un momentito, para que usted me diga enseguida, me diga si está bien. Mire, profe, yo le puse aquí en el de metafísica. Un ejemplo sería cuando se intenta entender la realidad, pero para serle muy honesta, de eso lo busqué en internet porque no sé, no entiendo. Pero es así, es entender la realidad. Un ejemplo de lo metafísico, por ejemplo, son las 12 de la noche y quiero un pan. Son las 2 de la mañana y quiero un pan. ¿Debo salir a comprarme un pan, sí o no? No, porque no va a haber nada abierto. Muy bien, Valentina. Pensé que me iban a decir que iba a ser porque iba a haber ladrones. Exacto, eso es una reflexión metafísica o a priori. O sea, tú no tienes que ser así, buscar pruebas, sino porque tú lo primero que vas a decir es, tengo un tronco de hambre, me toca aguantarme o comerme la salsa de tomate, porque pues, ¿dónde voy a encontrar comida a esta hora? ¿No? Eso es la metafísica, cuando reflexionas aplicando el sentido común, lo que la gente llama sentido común, analizando, ¿no? Dices, uy, quiero pan, pero está todo cerrado. Conclusión, mejor no salgo a comprar. ¿Sí? ¿Cómo lo entendió? Me parece que Robert fue el que me dijo que lo había entendido de otra manera. Sí, yo lo entendí de otra manera, o sea, lo entendí como, por ejemplo, usted nos da una opinión y yo pues lo que hago es como un examen de criterio, algo así donde evalúa el criterio. Así lo entendí más o menos yo, no sé si está Pero mal. sería más o menos lo mismo, ¿no? O sea, yo te doy como una idea, yo te digo, por ejemplo, mi opinión es que, qué sé yo, mi opinión es que deberíamos irnos a la playa el fin de semana. Ajá. Y yo como que hago no, porque tengo que hacer tareas, no sé qué, está en la playa. Exacto, reflexiona si es prudente o no es prudente ir a la playa, hay brisa, se está ahogando la gente, qué sé yo, hay COVID, exacto. De pronto no entendiste exactamente como yo lo dije, pero sí tienes la idea de que es cuando razonas, de que no te dejas llevar simplemente por la idea de decirme, no podemos ir a la playa porque hay tiburones, o no podemos ir a la playa porque a mí no me da la gana. Si me dices a mí no me da la gana, eso sería tenacidad, o sea, es tu opinión. No me estás dando verdaderas razones para lo que me estás diciendo. ¿Sí? Lo que pasa es que en tu comprensión, tú te basaste más en que una persona te decía una opinión. No, piensa que te lo estás diciendo tú mismo. Piensa que la idea te la dices tú mismo y tú reflexionas sobre ella. ¿Sí? O sea, tienen que ser razonables. Exacto. Hay un razonamiento de verdad. Se pensó. Bien. Si no hay más dudas, podemos dejarlo hasta aquí. Si alguien tiene dudas, puede preguntarme. Si los demás quieren irse, ya la clase se acabó. Chao. Chao, Profe, muchas gracias. Buenas noches. Listo. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntarme. Así ya no he dejado de grabar, de hecho. Bueno, creo que nadie tiene dudas. Profe, yo no tengo una duda, más que todo era un comentario. Por ejemplo, usted nos dejó el PDF de Sandra. Que es horrible de leer, lo sé. No estoy diciendo que sea horrible leer, Ah, al ok. contrario. No ¿Te me gustó? pareció Qué difícil chévere. leerlo. Bueno, me Bueno, alegro ese es mucho. otro punto. O sea, no es que me encantó leerla, Ajá. porque realmente ella no es mi gusto para la lectura, o al menos No me no gusta me para la siento lectura de cómoda con nadie. ella. Pero hay otro tipo, que no me acuerdo cómo se llama, que yo encontré su PDF y él habló sobre la metodología y el conocimiento en sí. O sea, solamente se enfocó en Pierce. Y Sí, leyéndolo, ajá, sí. me di cuenta de que, por ejemplo, los 4 métodos que él plantea tienen como un orden cronológico. O sea, que uno existió primero, después existió el segundo, después el No, tercero y luego ya el uno no último. existió Eso fue lo que yo primero, entendí. uno no existió primero y después el otro, sino que para pensar así lo haces. Esas son las dimensiones del conocimiento. Primero se te ocurrió la idea loca, luego miraste, quizá confirmaste a ver qué sabía, luego la razonaste y luego decidiste hacer la investigación. Eso es esto.
las dimensiones del conocimiento. En Ah, efecto, se llaman ok. primera edad, seguridad y tercera edad. Eso quedó para el próximo mes, eso no es mentiras. Pero sí, Bueno, tú eso, tienes toda la razón, así es, muy bien, Abril. espérate un momentico. No me dejas terminar. No, sigue hablando, solo que te estoy diciendo muy bien por haber pillado ese dato. Sí. Bueno, yo no quise terminar de leer al señor, Ajá. ¿ok? Bueno, yo no quise terminar de leer al señor porque yo dije, me estoy como metiendo mucho, porque literal me leí 8 páginas del PDF que no tiene nada que ver con lo que usted mandó, y el de usted no lo terminé de leer, porque me pareció más interesante el otro. Yo dije, eche, pero si Claro, este lo está explicando mucho mejor, posiblemente ¿por era qué lo me lo mismo. mandó este? Posiblemente era lo mismo, pero ¿cuál estabas leyendo? ¿Algún libro que yo tengo? O, bueno, de pronto no No, 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 conozco el no, libro que no. me estaba Eso leyendo. lo encontré en internet. Ese libro lo encontré en internet. Ok, Y me pareció muy interesante. Yo creo que se lo voy a pasar para que usted lo para el chismosee un próximo momentico y tercero. mire para ver si de pronto nos lo manda a leer, porque habló Vale. sobre un poco de vainas y sobre Descartes también y Hume. Y bueno, que Pierre tomó ideas sobre ellos para lo de los 4 Pierce, métodos. es Pierce. Bueno, Peirce, pues, Peirce. Ok. Te escucho, Yuleisi. ¿Estás levantando la mano? No sé si me mando me gallo o se te está Profe, apagando. Ah, sí, ok. sí, profe. Ok. Era para pedir un favor, usted podría subir esta clase lo antes posible, porque hoy mi internet estuvo bien crítico, entonces perdí el hilo en muchas cosas, entonces, Ok, para ok. verla de nuevo. Voy a intentar subir las 3 clases en el día de hoy. Ya hay una, pero voy a intentar subir las otras. ¿Viste? Listo. Bueno, chao, Yuleisi.